Buenos días, profesora, ¿cómo está? Muy buenos días, señora Maricita. Continuamos. Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días. Entonces, seguimos el día de hoy. Buenos días. Hola, Ivancito, buenos días. Continuamos entonces con la práctica 6, ¿sí? Breseira, ¿cómo estás? Muy buenos días. Juancito. Están hablando del frío. Briseida dice que está haciendo mucho frío. Sí, está haciendo mucho frío, es cierto. Cuídense, por favor, cuídense mucho, no se van a Sí, enfermar. Profesora, ¿qué tal va a hacer hoy? Continuamos con magnitudes directas e inversas, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar magnitudes directas e inversas y regla de 3 simple y compuesta. Joven Samuelito. Juancito, buenos días. Marisabel, Camilita, Nayeli, Marcelita, Shumiko, Ronnie, Lisbeth, Lorángeles. ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. ¿Listo? Entonces, continuamos. Continuamos con nuestra práctica 6. Darles nuevamente la bienvenida. Sean todos bienvenidos. Continuamos entonces con la práctica 6. Sobre magnitudes proporcionales y modelación, ¿sí? Listo. Magnitud. Es todo aquello que puede ser medido, ¿sí? Todo aquello que puede ser medido. Pues ahí están, valga la redundancia, todas las magnitudes físicas, ¿no? El peso, la velocidad, el tiempo, la distancia, la temperatura, todo lo que podemos medir. Y también otro tipo de magnitudes otro tipo de cantidades de la vida diaria, ¿no? Otro tipo de variables, como el costo de alquiler por hora. Entonces, las magnitudes son proporcionales si están relacionadas entre sí, es decir, si una depende de la otra. Si una de ellas varía y la otra también varía, entonces son proporcionales. Hay varios tipos de proporcionalidad. Uno de ellos es la proporcionalidad directa. Cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, cuando multiplicamos una de ellas por un número, la otra también queda multiplicada por el mismo número. Si dividimos una de ellas por un número, la otra queda también dividida por el mismo número. ¿Ya? Su gráfica es una línea recta. Su gráfica es una línea recta. Y si dividimos cada y entre su respectivo x, nos va a dar la misma cantidad. Entonces, y sobre x es una constante. Eso debe pasar cuando las magnitudes son directamente proporcionales, ¿no? Entonces, si una bolsa con tornillos pesa 2 kilogramos, 2 bolsas del mismo tipo pesarán, dice, 4 kilogramos. Si multiplicamos por 3 las bolsas, el peso también se multiplica por 3. 2 por 3, 6, ¿no? ¿Listo? Y también otra relación entre magnitudes es una relación inversa, ¿no? Cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales. Cuando multiplicamos una de ellas por un número, la otra queda dividida, al contrario. Y cuando dividimos una de ellas por un número, la otra queda multiplicada. ¿Listo? Ejemplo clásico de esto, velocidad y tiempo, ¿no? Si disminuimos la velocidad, pero no es cualquier disminución, ¿no? Si dividimos entre 2 la velocidad, el tiempo se duplica.
Si dividimos entre 3 la velocidad, el tiempo se triplica, ¿no es cierto? Esas son magnitudes inversamente proporcionales. Tu gráfica es una hipérbola, ¿no? Una hipérbola. ¿Sí? Si el tiempo es mayor, es que la velocidad ha disminuido, ¿no? Mientras el tiempo aumenta, la velocidad disminuye. Si nos fijamos acá, 120 por 1 es 120. 60 por 2, 120. 40 por 3, 120. Es decir, cuando son inversas, la constante es X por Y, ¿no? X por Y o Y por X. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar con los problemas. La presión que ejerce cierto líquido en un punto dado varía directamente proporcional con la profundidad del punto bajo la superficie del líquido. Entonces, la presión que ejerce cierto líquido varía directamente proporcional con la profundidad, en forma directamente proporcional. Entonces, presión entre profundidad, ¿sí? Esa es la variación, es directa, y eso es igual a una constante. Nos da 2 casos, ¿no? Cuando la profundidad es 24 metros, la presión es 100 kilogramos por metro cuadrado. Y nos pregunta cuál es la presión a una profundidad de 30 metros. Listo, muy facilito. ¿Cuánto es X? Podemos sacar ahí sexta, ¿no? ¿125? 125. ¿Ya? Muy bien. 125 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Es la presión. Si el gasto mensual en consumo de Elena es directamente proporcional a la raíz de su sueldo mensual, el gasto es directamente proporcional a la raíz cuadrada de su sueldo mensual. Entonces, sueldo mensual va abajo. El gasto también es inversamente proporcional al cubo de su ahorro mensual. Al cubo de su ahorro mensual. ¿Listo? Eso es K. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué dice ahora? Si en el mes de febrero de un año bisiesto gasta un promedio de 30 soles diarios, siendo su sueldo en ese mes 3.969 soles y un ahorro de 300 soles, ¿listo? Entonces, mes de febrero de un año bisiesto y gasta 30 soles diarios. Entonces vamos a ver el gasto total en el mes. ¿Cuántos días tiene el mes de febrero bisiesto? 29. 29. Entonces multiplicamos 29 por 30, ¿no? Ese será su gasto. ¿Listo? Nos dice que su sueldo es 3.969. Entonces colocamos abajo raíz de 3.969. Y nos dice que el ahorro es 300 soles. Entonces, arriba multiplicamos por 300 al cubo. Listo. ¿Cuántas veces más debería ser el sueldo de Elena? Entonces,
No sabemos cuánto es el sueldo de Elena. Entonces, raíz cuadrada de S, ¿no? En el mes de noviembre. Noviembre tiene 30 días. Y cada día gasta 58 soles. Entonces multiplicamos 58 por 30. Y dice que en ese mes su ahorro es 600. Entonces, por 600 al cubo. Muy bien. Vamos a simplificar eso. 30 con 30 se van. 29 y 58. 58 es el doble de 29, ¿no? Entonces, simplificamos ahí. Listo. Esta raíz cuadrada de S la vamos a pasar acá, al otro lado. Tendríamos raíz cuadrada de S sobre raíz cuadrada de 3.969. Lo vamos a poner en una sola raíz y este 300 lo vamos a pasar dividiendo acá. ¿No? Listo. 600 y 300 están al cubo, entonces ponemos en una sola fracción al cubo. $600 entre 300, 2. 2 al cubo, 8. 8 por 2, 16. ¿Listo? Elevamos al cuadrado para eliminar la raíz. Entonces tendríamos que S es igual a 16 al cuadrado por 3.969, ¿no? Listo. Y 3.969 es el sueldo de Elena, ¿no? Es el sueldo de Elena. Entonces dice, ¿cuántas veces más debería ser el sueldo de Elena? 16 al cuadrado es 256. Entonces, el sueldo nuevo es 256 veces el sueldo inicial. ¿Cuántas veces más es, entonces, ese nuevo sueldo? Respuesta. $256. A ver. El sueldo de ahora, o sea, el sueldo debe ser 256 veces su sueldo anterior. Entonces, ¿cuántas veces más debe ser? Si el sueldo es el triple, ¿cuántas veces más es? ¿Recuerdan que hicimos eso en la práctica 2? Si el sueldo es el triple, ¿cuántas veces más es? Cuando me dicen el sueldo es 2 veces más, ¿cuántas veces es? Más 2. A ver, cuando me dicen el sueldo es 2 veces más, ¿cuántas veces es? La práctica 2 es muy importante. Una revisadita a la práctica 2, ahí hemos hecho eso, ¿sí? Cuando decimos el sueldo es 2 veces más, significa que el sueldo es 3 veces, ¿no? Cuando decimos 2 veces más, significa por 3. Si decimos 3 veces más, es por 4.
Si el sueldo es 256 veces, ¿cuántas veces más es? Si el sueldo es 256 veces, ¿cuántas veces más es? Ya, es una vez más. O sea, es 255 veces más. 255 veces más significa por 256. 3 veces más significa por 4. 2 veces más significa por 3. ¿Ah? ¿Correcto? El precio del pasaje en avión es directamente proporcional al costo de la gasolina. ¿Listo? El precio del pasaje es directamente proporcional al costo de la gasolina, ¿no? Y a la raíz cuadrada de la distancia. Entonces, abajo también raíz cuadrada de la distancia. También es inversamente proporcional a la capacidad del avión. Entonces, ponemos arriba multiplicada la capacidad del avión y al cuadrado del número de escala aumentado en 1. Multiplicamos también por escala más 1 al cuadrado. Y todo eso es K. ¿Listo? Entonces, vamos a lo que dice el problema. El precio de un pasaje en un avión es el precio de un pasaje en un avión de 60 pasajeros en un viaje de 900 kilómetros distancia, raíz cuadrada de 900, sin escalas, 0 escalas, entonces 0 más 1 al cuadrado, cuando la gasolina costaba $0,8 por galón, costo de la gasolina, 0,8. ¿Cuál era el precio del pasaje? $240, ¿no? Con mucho cuidado reemplazamos los datos. ¿Cuál será el precio de un pasaje? P, no sabemos. En un avión de 90 pasajeros por 90, en un viaje de 3.600 kilómetros, abajo raíz cuadrada de 3.600, con 3 escalas, 3 más 1 al cuadrado, cuando la gasolina cueste $1,2 por galón. ¿Listo? Ya estamos ahí. Simplificamos. Con mucho cuidado. 3 más 1, 4. 4 al cuadrado, 16. 240 tiene 16ava. Y es 15. ¿Listo? 240 tiene 16ava y es 15. Le sacamos 15ava a 15 y a 90. 90 es un múltiplo muy conocido de 15, ¿no? 15ava de 90, 6. Le sacamos sexta a 60 y a 6. Sexta a 60 y a 6. 10 y 0,8 tienen mitad. 10 y 0,8. Aquí tenemos 0,4 y aquí tenemos 1,2. Es como si fuera 4 y 12, ¿no? Simplificamos. Como si fueran 4 y 12. Simplificamos 1
3. ¿Correcto? Entonces nos va a quedar en el numerador 5. En el denominador 1 por raíz cuadrada de 900, ¿cuál es? 30. 30. Entonces nos va a quedar arriba 5, debajo 30. Y en el otro lado nos va a quedar arriba P y abajo 3 por 60. ¿Listo? Entonces, ¿cuál será el precio de ese pasaje? $30. ¿No? Vamos, jóvenes, respondemos en el chat también, vamos. Eso, muy bien. 30, ajá, muy bien, 30. Listo. ¿Ya? Es mucho menos, ¿no? Que 240, ¿no? Esto debe ser sobre todo por las escalas. Acá tiene 3 escalas, aquí no tiene escalas, ¿no? Muy bien. Y están yendo más personas en el avión, entonces. Más personas, más barato también. Un astrónomo determinó que el tiempo que demora un planeta en dar la vuelta al Sol es directamente proporcional al cubo de la distancia entre el Sol y el planeta. Tiempo. ¿Sí? Tiempo. Es proporcional al cubo de la distancia, ¿sí? Van divididos. Inversamente proporcional al peso del planeta. Entonces, peso va multiplicado. Y esa es la constante. ¿Cuánto tiempo demorará un planeta cuyo peso es la mitad de la Tierra y la distancia que lo separa del Sol es el doble que el de la Tierra? Estamos comparando con la Tierra, ¿no? Entonces, tiempo para dar la vuelta, hablemos primero de la Tierra. Tiempo para dar la vuelta al Sol, alrededor del Sol. Tiempo. $365, ¿sí? El peso, digamos que es W, y la distancia es D. Ajá, listo. Ahora vamos con el otro planeta. No sabemos el tiempo, ¿sí? El peso es la mitad de la Tierra y la distancia es el doble que la Tierra. Entonces ponemos T, peso entre 2 y 2 distancia. ¿Correcto? ¿Listo? Resolvemos eso. Eliminamos W. Eliminamos distancia al cubo. ¿Correcto? Pero acá es 8. ¿Sí? Acá es 8. Y con este 2 se multiplican, ¿no es cierto? Se multiplican. ¿Cuánto tiempo? ¿Demorará ese planeta? $5,840. Gracias, 5.840. Muy bien. 5.840. Para comprarse una casaca de cuero, Daniel decide ahorrar mensualmente una cantidad que es directamente proporcional a la raíz cúbica de su sueldo. ¿Sí?
¿Listo? Ya está. Si cuando su sueldo era 640, su gasto total es 384, ¿listo? Entonces, si cuando el sueldo era 640, ya tenemos el sueldo. Su gasto era 384. Entonces, ¿qué hacemos para ver cuánto era el ahorro de ese mes? Una resta. ¿No? Restamos para el ahorro, ¿correcto? Su sueldo menos su gasto, ¿no? Su sueldo menos el gasto total. ¿Listo? Entonces el ahorro va a ser 640 menos el gasto sobre la raíz cúbica de 640. ¿Qué porcentaje de su sueldo ahorrará cuando su sueldo sea 2.160? Entonces, ¿cuánto va a ahorrar si el sueldo es 2.160? Muy bien. Restamos esto. Esto lo podemos separar en 64 por 10. Raíz cúbica de 64. 8. Cuatro, ¿sí? 4. La raíz cúbica de 216. 216 por 10. La raíz cúbica de 216 es 6. Ajá. 640 menos 384. 256. Listo. ¿Qué tenemos ahora? 256 sobre 4 por la raíz cúbica de 10. Eso es igual a sobre 6 por la raíz cúbica de 10. Se va a la raíz cúbica de 10 y nos queda que A es igual a 256 por 6 entre 4. ¿Cuánto es A? $384. ¿Sí? Vamos. 384. Listo. Entonces, en esa nueva condición, cuando el ahorro sea 384, ¿no? Cuando el sueldo sea 2.160, su ahorro será 384. ¿Qué porcentaje de su sueldo? ¿No? ¿Qué porcentaje de su sueldo? Entonces, el total es el sueldo, ¿sí? El sueldo es 2.160. Entonces, ponemos 2.160 abajo. Lo que queremos averiguar es el porcentaje de 384. Entonces, ponemos 384 en el numerador y multiplicamos por 100, por 100%. ¿No? Y hacemos esa operación. ¿Cuál es la respuesta? $17,8, ¿sí?
Bueno, redondeando es 17,8. En las alternativas tenemos 17,7. Entonces la A. ¿Listo? El costo de un edificio es directamente proporcional a la cantidad de oficinas. Directamente proporcional a la cantidad de oficinas y al número de pisos que tiene, e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia al centro de la ciudad. Si el edificio cuesta 2.160.000, ¿sí? 2.160.000, no sabemos la distancia, el número de oficinas va a ser N y el número de pisos va a ser P. ¿Cuánto costará un edificio de la mitad del número de pisos, P medios, la tercera parte del número de oficinas, N tercios, y situado a una distancia una vez mayor que el primero? ¿Qué cosa es una vez mayor? Una vez más. ¿Qué es una vez más? Dos veces. Una vez más es dos veces. Entonces, ahora la distancia es por 2. La distancia es por 2. ¿Correcto? ¿Listo? Resolvemos eso. Se va la distancia al cuadrado, se va n, se elimina p, ¿cierto? El costo es 2 millones. 3 por 2, 6, ¿no? 3 por 2, 6. Y aquí tenemos 2 por 2, 4, ¿no? Extremos por extremos se multiplica. Entonces acá es 4 por 6, 24. Y eso pasa dividiendo acá, ¿no es cierto? Ya está. Entonces el costo va a ser de 90.000 soles. Pasemos a regla de 3 simple y compuesta. En una obra de una municipalidad, 36 obreros diariamente cavan 120 metros de zanja. ¿Cuál será el avance diario cuando se ausenten 9 obreros? ¿Listo? En estos problemas hay varias formas de hacer, ¿ya? Vamos a utilizar una de ellas. Vamos a utilizar una de ellas, que es la regla de las rectas o de las rayas o del gusanito. Esa vamos a usar, ¿ya? El método del gusanito. Bueno, en este caso solo hay dos magnitudes. Entonces, veamos si es directa o inversa, ¿no? Dice que 36 obreros cavan 120 metros, ¿sí? 36 obreros cavan 120 metros. ¿Cuál será el avance diario? ¿No? ¿Cuál será el avance diario? X, cuando se ausenten 9 obreros. Entonces, ¿cuántos obreros van a trabajar esos X metros? ¿Cuántos obreros van a trabajar esos X metros? 27. Ajá, muy bien. 27 obreros. ¿Cómo es la relación? Si son menos obreros, ¿cavan más metros o menos metros? Menos. Menos, muy bien, ¿no? Entonces, la relación entre trabajadores y obra
es directamente proporcional, ¿sí? Menos obreros, menos metros. Directamente proporcional. Si es directamente proporcional, es una regla de 3 directa, ¿no? Es una regla de 3 simple, directa. ¿Listo? Entonces, 36 por X es igual a 27 por 120. ¿Sí? Hallamos novena. 4X es 3 por 120. ¿Cuánto es X? Noventa. X es 90. ¿No? Entonces, menos obreros, menos metros, menos obra. Regla de 3 simple y directa. En una obra que está ejecutando la municipalidad, la municipalidad de Arequipa para hacer la contratación de personal y poder saber en cuánto podría estimar el avance de los obreros, se plantea lo siguiente. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos obreros, días, ¿no? Días, metros que cavan, metros, y horas por día. ¿Listo? Entonces, tenemos obreros, días, horas. Normalmente días y horas por día van juntos. Y lo que van a acabar que es la zanja. ¿Sí? Hacemos ahí una separación. Normalmente en este método, ¿no? Acá hay 4 magnitudes. Obreros, días, horas por día y zanja, obra. Cuando hay más de 2 magnitudes, es una regla de 3 compuesta. ¿Sí? Es una regla de 3 compuesta. Listo. Entonces, separamos así. La obra se coloca al final, a la derecha. Obreros, días y horas. A la izquierda. Y vamos completando. ¿Ya? 15 obreros trabajando en su horario normal durante 15 días. ¿No? 15 obreros en su horario normal. Horario normal es 8 horas por día, ¿sí? 8 horas por día. Durante 15 días. Han hecho 120 metros de una zanja. ¿Cuántos días demorarán 25 obreros trabajando 2 horas más, 8 más 2, trabajando 10 horas, para hacer 100 metros de otra zanja en un terreno de doble dificultad? ¿Sí? Es decir, que le agregamos dificultad. Eso va con zanja. Ahora es de doble dificultad. Entonces antes era 1 de dificultad y ahora es 2. ¿Correcto? El método del gusanito es así. Entre todos estos, la regla es inversa, ¿no? Inversa. Más días significa que han trabajado menos obreros, ¿sí? O más obreros, menos días. ¿Correcto? Más obreros han trabajado entonces menos horas por día, ¿no? Por eso han necesitado más obreros. Entonces, la relación entre obreros, días y horas normalmente es inversa. Y todos ellos con zanja, con obra, es directa. Entonces, por eso va así, cruzado. ¿Ya? Cruzado. Y zanja con dificultad
también inverso. ¿Listo? Y el otro caminito es así. ¿Listo? Simplemente multiplicamos lo que está en el caminito. 15 por 15 por 8 por 100 por 2. Y eso es igual a 25 por X por 10 por 120 por 1. ¿Listo? ¿Cuánto es X? Vamos. Podemos simplificar los dos ceros del 100, o sea, se elimina 100 con estos dos ceros. X es 12. Ajá, X es 12. Muy bien. Entonces, ¿cuántos días van a demorar? 12 días. Demoran más, demoran un poco menos, ¿no? Porque son más obreros. Y la zanja es menor, aunque la dificultad sea el doble, ¿no? Una municipalidad contrata los servicios de una constructora para asfaltar 5 kilómetros de una carretera. Si la constructora emplea 35 obreros para hacer la obra en 15 días, ¿cuántos obreros se necesitarán para asfaltar 12 kilómetros de la carretera en 20 días en un terreno doblemente difícil que el anterior? ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Obreros, días, kilómetros y dificultad, ¿sí? ¿Oh? Entonces, igual que en el anterior, obreros y días van juntos, son inversos. Separamos la obra, que son los kilómetros, con su dificultad. ¿Correcto? Entonces, tenemos que la constructora emplea 35 obreros, ¿no? Va a asfaltar 5 kilómetros. Para ello emplea 35 obreros que hacen la obra en 15 días, ¿no? ¿Cuántos obreros se necesitarán? X obreros para asfaltar 12 kilómetros en 20 días en un terreno doblemente difícil que el anterior. Entonces, el anterior 1, ahora doblemente difícil, ¿no? Hacemos la división, en el lado izquierdo va horizontal y cruza. Y listo. Y lo mismo hacemos de arriba para abajo. De abajo para arriba. Entonces, ¿qué tenemos ahí? 35 por 15 por 12 por 2, ¿no? Es igual a X por 20 por 5 por 1. Y hallamos el valor de X. $126. Muy bien. Joven Samuel. Dígame, profesor. Sí, nos tomamos unos minutitos. ¿Sí? Ya no se preocupe. Muy bien, empezamos ahorita.
Continuamos. Muy bien. Un grupo de 24 obreros puede hacer una obra en 45 días, trabajando 8 horas diarias. Si se desea realizar una obra similar, pero que tiene el cuádruple de dificultad que la anterior, ¿cuántos obreros doblemente hábiles que los anteriores deben unirse a 20 obreros del grupo anterior para terminar la obra en 48 días, trabajando todos 10 horas diarias? Muy bien. Vamos a ver ahí que hay obreros, días, horas diarias, ¿sí? La obra que realizan y la dificultad. Correcto, tenemos esas variables. Ya sabemos, obra y dificultad las ponemos en el lado derecho. Entonces, vamos. 24 obreros pueden hacer la obra en 45 días, trabajando 8 horas diarias. Se desea hacer una obra similar. Entonces, digámosles que la obra es 1, ¿no? Y la obra similar tiene el cuádruple de dificultad. Entonces, la obra similar también es 1. La dificultad antes era 1 y ahora es el cuádruple, ¿no? Por 4. ¿Cuántos obreros doblemente hábiles que los anteriores deben unirse a 20 obreros del grupo anterior? Entonces tomamos 20 obreros del grupo anterior y le agregamos un número de obreros, ¿no? Ya, 20 obreros del grupo anterior y le agregamos unos cuantos, ¿no? Esos son los que se van a unir. ¿Cuántos obreros se van a unir? Esos X obreros son doblemente hábiles. Lo vamos a dejar todavía ahí. Son doblemente hábiles. ¿Sí? Para terminar la obra en 48 días, trabajando 10 horas diarias. ¿Listo? Hacemos la división ahí para hacer el camino del gusanito. ¿No? Entonces ahí tenemos 24 por 45 por 8 por 1 por 4. Y en el otro lado, 20 más X por 48 por 10 por 1 por 1. 24 y 48, sacamos 24ava, que es 2. ¿Sí? Quinta de 45 y de 10. Y esas dos mitades con el 4, ¿sí? Y esas dos mitades con el 4. Listo. Entonces nos va a quedar 9 por 8, en el lado izquierdo 72, y en el lado derecho 20 más X por 1. ¿Cuánto es X? 52. 52, ¿sí? Pero cuidado, que esos obreros son doblemente hábiles, ¿no? Los obreros que queremos son doblemente hábiles. Estos obreros, como los hemos puesto así nada más, estos X obreros son los normales, ¿no? Hábiles normalmente. Como querían doblemente hábiles, en realidad, ¿cuántos obreros han contratado? 26, claro, 26. ¿No? Como son doblemente hábiles, son solo 26. Los 26 hacen el trabajo de 52, ¿sí? ¿Listo?
Si 8 hornos consumen 30 toneladas de carbón en 24 días, ¿cuántas toneladas consumirán 4 hornos más en 40 días? ¿No? Tenemos hornos, días y toneladas. ¿Sí? Entonces, el número de hornos y el de días van juntos, ¿no? Y toneladas va separado. Entonces tenemos 8 hornos, consumen 30 toneladas en 24 días. ¿Cuántas toneladas consumirán 4 hornos más? Es decir, ¿cuántos hornos? $12 hornos, ¿no? En 40 días. ¿Listo? Entonces hacemos la división. Toneladas es como si fuera el trabajo, pues, ¿no? Entonces ahí tenemos 8 por 24 por X es igual a 12 por 40 por 30. No. ¿Listo? ¿Cuánto es X? $75. 75, muy bien. Vamos a un problema que lo vamos a hacer por el método de todo y partes, ¿ya? Que es otro método. Panchita debe hacer una obra, una tarea, en 20 días, trabajando 8 horas por día. ¿Sí? Va a ser una obra, va a ser una tarea en 20 días, trabajando 8 horas por día. Eso es el total, ¿sí? Pero ahora eso se ha partido, ¿no? Se ha partido de tal manera que dice que luego de 5 días emplea 2 horas más por día. Luego de 5 días. Eso significa que los 5 primeros días, ¿sí? Los 5 primeros días ha trabajado, ¿cuántas horas? Los 5 primeros días ha trabajado, ¿cuántas horas? Ocho horas, claro. Los 5 primeros días ha trabajado las 8 horas, ¿no? Esto es el todo y ahora vamos a ver las partes. ¿Qué ha pasado luego? Dice que luego de 5 días emplea 2 horas más por día, ¿no? 2 horas más por día durante X días. Entonces, se ha tardado X días trabajando ¿cuántas horas? Se ha tardado X días trabajando ¿cuántas horas por día? 10 horas por día, ¿sí? Y dice que termina la obra en 8 días más con una jornada de 5 horas. Hallar X. ¿Listo? Entonces, muy fácil. Multiplicamos 20 por 8 es igual a 5 por 8 más X por 10 más 8 por 5. ¿No? Porque días y horas es inversamente proporcional, ¿no? Por eso multiplicamos. Días y horas es inversamente proporcional. Más días, menos horas, ¿no? Han trabajado menos horas. Bueno, eso es lo que se supone que debe ser, ¿no? Pero en la vida real eso de repente no pasa, ¿no? Pero
Así debería de ser. 160 es igual a 40 más 10x más 40. 160 menos 80 es 80. 8. 8 sale. Ujú. Entonces, X es 8. X es 8, ¿no? O simplemente aquí, esto es 160, ¿no? Acá ya tengo 40 y acá tengo 40. 40 y 40, 80. ¿Cuánto falta? 80. ¿10 por cuánto es 80? 10 por 8. ¿Listo? Vamos a hacer el 40. Lo pueden hacer igualito que acabamos de hacer, con regla de 3, ¿no? Con regla de 3 simple. O podemos hacerlo como hicimos la semana pasada, ¿recuerdan? Vamos a hacer como reducción a la unidad, ¿ya? Pero, ¿recuerdan que hicimos un problema la semana pasada de reducción a la unidad, pero con el tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan del cocinero Juan y Pedrito, creo que era? ¿No? Entonces, si Juan era el doble de rápido que Pedro, le poníamos a Juan T y a Pedro ¿qué? Si Juan era el doble de rápido que Pedro, a Juan le poníamos T y a Pedro 2T. Así hicimos, ¿no es cierto? Eso es con respecto al tiempo. Miren, ahora lo vamos a hacer este problema, pero con respecto a la obra. Es diferente, ¿no es cierto? En un día, Timoteo es el triple de rápido que Jim. Timoteo es el triple de rápido que Jim. Si hacemos con respecto al tiempo, ¿sí? Timoteo sería T y Jim. Y Jim 3T. Con respecto al tiempo, pero veamos con respecto a la obra. Si Jim hace 1 metro cuadrado, ¿cuánto hace Timoteo? Si Jim hace 1, ¿cuánto hace Timoteo? Tres. Ajá. Si Timoteo hace 3 de obra, Jim hace 1, ¿no es cierto? Porque Timoteo es el triple de rápido. Esto es con respecto a la obra. Es diferente, ¿no? ¿Listo? Ya está. ¿Juntos cuánto hacen en un día? ¿Cuánto hacen en un día juntos? 4. 4 metros cuadrados. En 9 días, ¿cuánto harán? En 9 días. Porque dice que juntos hacen un trabajo en 9 días. Entonces, ¿cuánto hacen en 9 días? 36 metros cuadrados. 36 es todo. 36 es el total. Si Timoteo hace solito el trabajo, ¿cuántos días demora? Si Timoteo hace solito el trabajo, ¿cuántos días demora? 12, 12. ¿No es cierto? 12 días. Muy bien.
Correcto. ¿Ya? Entonces, acá hemos visto otra forma de hacer este problema. No con el tiempo, sino con el trabajo. La señora Florencia disuelve 3 kilogramos de azúcar en 60 litros de agua para preparar el refresco del menú de su restaurante. ¿No? Entonces, tenemos azúcar y agua. Como abajo tenemos 200 gramos de azúcar, vamos a poner el azúcar en gramos. 3 kilogramos de azúcar, ¿cuántos gramos es? $3,000 gramos, ¿cierto? 3,000 gramos de azúcar y disuelve 3,000 gramos de azúcar, 3 kilos, en 60 litros de agua, ¿no? Pero su sobrina, que es chef, dice que lo recomendable es que por cada 5 litros haya 200 gramos de azúcar, ¿no? Por cada 5 litros, 200 gramos de azúcar. Entonces dice, ¿cuántos litros de agua tiene que agregar la señora Florencia, no? ¿Cuántos litros tiene que agregar? Es decir, a los 60 litros tiene que agregarle unos litros más para que se cumpla lo que dice la proporción que dice su sobrina, ¿no es cierto? $200 entre 5, ¿cuánto es? $40, ¿no? Es decir, para cada litro de agua es 40 gramos de azúcar. 200 entre 40, 5. ¿Entre cuánto dividimos? $300. O 3,000 entre 40, ¿cuánto es? Mejor dicho así. La constante es 40, ¿no? ¿Cuánto es 3,000 entre la constante? ¿Cuánto es 3,000 entre la constante? 200 entre 40 es 5. 3,000 entre 40. 75. 75. Es decir, esta cantidad de agua debería ser 75. ¿No? 200 entre 40, 5. 3,000 entre 40, 75. Esto debería ser 75. Entonces, ¿cuánto habría que agregarle a los 60 que ya le puso? 15. Muy bien. Esa es una forma, ¿no? Pero bueno, así como lo tenemos ahí, ¿esa es una regla directa o inversa? Es una regla de 3 simple, ¿no es cierto? ¿Directa o inversa? Directa. Directa. A más agua, más azúcar, ¿no? A más agua, más azúcar. Listo. Si es directa, multiplicamos en aspa. 3,000 por 5 es igual a 200 por 60 más X. Simplificamos ceros, resolvemos. Y efectivamente X es 15. X es 15, ¿no? Muy bien. La constructora Gumball inicia una obra la cual debe terminarse en 40 días con 40 obreros trabajando 8 horas diarias.
Tenemos entonces obreros, días, horas. Tenemos la obra, ¿correcto? Listo. Entonces, esas magnitudes. Dice, inicia una obra, la cual debe terminarse en 40 días. Entonces, la obra, toda la obra, debe terminarse en 40 días, ¿no? Con 40 obreros, trabajando 8 horas diarias. Así debería de ser, ¿no es cierto? Pero dice que luego de 10 días de trabajo, se contrató 10 obreros doblemente hábiles que los anteriores. Es decir que luego de 10 días, dice, ¿no? Es decir que primero han trabajado 10 días, ¿sí? Durante esos 10 días han trabajado esos 40 obreros las 8 horas diarias, ¿correcto? Pero dice que luego de los 10 días van a contratar a 10 obreros doblemente hábiles que los anteriores. Si son 10 obreros doblemente hábiles, ¿cuántos obreros normales de habilidad normal son? ¿Cuántos obreros de habilidad normal son? 20, claro. Entonces le ponemos 40 más 20. Y juntos trabajaron 8 horas diarias a razón de 6 horas por día. ¿Correcto? Después dice, al ver que tendrían problemas. Al ver que tendrían problemas para entregar la obra, despiden a todos. Dice. Y contratan 8 obreros triplemente hábiles que los iniciales. Se fueron los 60. ¿A cuántos contrataron? Si son 8 triplemente hábiles, en realidad, ¿cuántos son? 24, claro, 24 obreros, ¿no? Terminando la obra 2 días antes de lo calculado inicialmente. 2 días antes de lo calculado inicialmente. Hasta ahí había 18 días, ¿no? Hasta aquí había 18 días. ¿Cuántos días faltaban para terminar la obra normalmente? Hasta aquí había 18 días. ¿Cuántos días faltaban? 22 días faltaban. Pero que dice que terminan 2 días antes. Entonces, ¿cuánto se van a demorar estos 24? $20, pues. 2 días menos. 20 días. ¿Cuántas horas trabajaron estos últimos? No sabemos cuántas horas. ¿Listo? Entonces, estas son las partes. ¿Correcto? Separamos obra siempre al lado derecho. Todas estas partes completan 1, ¿sí? Todas estas partes completan 1. ¿Correcto? ¿Listo? Normal. 40 por 40 por 8 por 1 es igual a la suma de todas estas partes. 40 por 10 por 8 más 40 más 20 por 8 por 6 más 24 por 20 por X. ¿Listo? ¿Ya está? Simplificamos veinteava de 60, veinteava de 40, veinteava de 40. Octava, octava 3. Nos quedaría en el lado izquierdo 80. En el lado derecho 20 más 18 más 3X.
¿Cuánto es X? ¿14? ¿14, ¿no? 14. Ujú. Muy bien. Y entonces, ese es otro tipo. Es como el que habíamos visto de partes y todo hace un ratito, pero hecho de esta forma, ¿no? Como la regla del gusanito. Sigamos. A 10 obreros al cabo de 30 días de trabajo les falta concluir la quinta parte de una obra. Para terminar el resto, en la quinta parte del tiempo, los obreros deben aumentar su rendimiento en... Listo, tenemos obreros, días, obra, que va separado, y cuidado, rendimiento va junto con obreros. ¿Sí? Obra y dificultad van juntos a la derecha, rendimiento a la izquierda. ¿Listo? Vamos. Diez obreros al cabo de 30 días. Les falta concluir la quinta parte de una obra. Entonces, ¿cuánto han hecho de la obra? ¿Ya? Los 10 obreros. Si les falta la quinta parte, ¿cuánto han hecho? Les falta un quinto. Entonces han hecho 4 quintos. Muy bien. ¿Cuánto les falta? ¿Cuánto les falta de obra? Un quinto. ¿En cuántos días van a hacer eso? En la quinta parte del tiempo empleado. ¿En cuántos días van a hacer eso? En la quinta parte del tiempo empleado. ¿En cuántos días van a hacer esa quinta parte? En 6 días. Ajá. ¿Correcto? Los mismos obreros, ¿no? Los mismos obreros. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Si son los mismos obreros, tienen que aumentar su rendimiento, ¿no? Entonces, ¿cuánto será el rendimiento de los que estaban antes? El rendimiento normal, ¿cuál es? El porcentaje de la primera parte. ¿Cuál ha sido el rendimiento, el porcentaje? 100%, claro, 100%. Entonces ahora va a ser X%, ¿no? X%. Entonces ahora va a ser más de 100, ¿no? Más de 100. ¿Ya? Listo. Dividimos obra y nos vamos con el caminito. 100 por 10 por 30 por un quinto es X por 10 por 6 por 4 quintos. ¿Sí? Se va 10 con 10, 5 con 5 de los denominadores, muy facilito. Sexta, 5 sexta 1. Cuarta de 100, 25, cuarta de 4, 1. ¿Cuánto es X? $125. 125%. Tiene que ser más, ¿no es cierto? Porque han terminado en menos tiempo. 25%. ¿Cuánto tienen que aumentar su rendimiento para completar la obra? Si antes era 100 y ahora 125, tienen que aumentar
un 25% su rendimiento, ¿cierto? Aumentar un 25% su rendimiento. Muy bien. Una empresa constructora puede culminar un tramo de una autopista en 3 días. ¿Sí? Con cierta cantidad de maquinaria. Pero emplearía un día menos por el mismo trabajo con 6 máquinas más. ¿Cuántos días podrá ejecutar la misma obra? ¿En cuántos días podrá ejecutar la misma obra con una máquina? Entonces, tenemos máquinas y días, ¿no? El tramo es el mismo. Dice que se demora 3 días con cierta cantidad de máquinas, ¿no? Pero emplearía un día menos, ¿no? Un día menos es 2 días, por el mismo trabajo con 6 máquinas más. Entonces, ¿cuántas serían las máquinas? ¿Cuántas serían las máquinas? Vamos. ¿Cuántas serían las máquinas? 6 máquinas más. X más 6. Claro, X más 6. Ahora, ¿cuál es la relación entre máquinas sin días? ¿Directa o inversa? Inversa, ¿no? Más máquinas, menos días. Claro, más máquinas, menos días, ¿correcto? Listo. Entonces, decimos X por 3 es igual a X más 6 por 2, ¿no? Línea horizontal inversa. ¿Cuánto es X? Doce. X es 12. Gracias. X es 12. Listo. Dice, ¿en cuántos días podrá ejecutar la misma obra con una máquina? ¿En cuántos días podrá ejecutar la misma obra con una maquinita? ¿Sí? 36. Claro. Entonces decimos, podemos hacer con cualquiera de los, con cualquier par, con X3 o con X más 6, 2. X por 3 es igual a 1 por Y, ¿no? X es 12. Con una sola máquina en 36 días, ¿no? Con una sola máquina en 36 días. En 3 días, con 12 máquinas. En 3 días, con 12 máquinas. Una máquina es 12 entre 12, 1, ¿sí? Antes era 12 máquinas, ahora es una máquina. Hemos dividido entre 12. Entonces, ¿qué le hacemos a los días? Lo multiplicamos por 12. 3 por 12, 36.
¿Sí? Las máquinas se han dividido entre 12, entonces los días se multiplican por 12. ¿Está bien? Gracias, Nancita. Entonces, en la siguiente clase hacemos ruedas, poleas y engranajes. ¿Ya? Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, joven Samuel. Hasta luego, profesor. Cuídense mucho. Hasta luego, hijitos. Hasta luego, Miss. Chao, Fencito. Cuídense. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Hasta luego, Miss. Chao, Nenita. Peseira, Camilita, cuídense mucho.